Favor, adelante. Gracias. Buenas noches a todos. Bienvenidos a nuestro segundo webinar del mes. Eh, Framework de SAFe, tan bueno como dicen o tan malo como otros creen. En esta oportunidad nos está acompañando Lorenzo Armenta. Él es un destacado de Enterprise Agile Colombia. Su trayectoria profesional se respalda por certificaciones en diferentes organizaciones. Además, él es facilitador, instructor acreditado. Y estoy segura que Lorenzo va a ir comentando un poquito más de él durante todo este webinar. Así que bienvenido, Lorenzo, la sala es tuya. No, perfecto. Muchísimas gracias ahí por Empezamos. muchas gracias, Stephanie, por la introducción. Les agradezco a todos por darse la oportunidad de poder acompañarnos durante el día de hoy, sobre todo por ahí en este webinar. Espero sobre todo que sea de valor y que se den buenas conversaciones. Antes de comenzar, ya lo comentó un poco precisamente Stephanie, parte de lo que les voy a compartir durante esta sesión, durante esta llamada pregunta, ¿están todos viendo mi pantalla? Sí, ¿verdad? ¿Ya estamos viendo? Sí, Perfecto, vale. Entonces, parte de lo que les traigo durante esta sesión está basado principalmente, y aquí quiero lanzarles y compartirles algunos disclaimer que me parece súper importantes, sobre todo en relación al título, ¿saben? Cuando conversábamos en semanas pasadas precisamente con Rubén, bueno, ¿de qué hablamos? ¿Qué tema? Y yo le proponía sí, porque igual en el mercado, en la industria y en la comunidad hay muchos webinars en torno a SAFe, a frameworks de escalado y demás. Y quería traer a colación este tema porque varios de ustedes no me dejarán mentir. em, Hay tanto amantes, pero también retractores de este framework, ¿no? O sea, eres muy extremo, quienes lo aman y quienes le gusta muchísimo, o quizá el otro extremo donde muchos dicen es lo peor del mundo, ha habido por haber y en gusto se rompen géneros, ¿no? Pero pues bueno, quise traer este tema a colación, sobre todo pues para que pudiéramos conversar y hablar y compartir un poco como nuestras experiencias y aprendizajes que hemos tenido aplicando y adoptando justamente este framework de escalado muy conocido hoy día en Latinoamérica y en diferentes partes del mundo, ¿no? De antemano les pido una disculpa si espero no haber, espero que me escuchen bien y que se me escuche bien la voz. En la mañana sí estaba un poco más afónico, pero creo que han surgido efecto tanto las pastillas como las inyecciones, entonces vamos a darle, ¿sí? Bien, como te decía, consideraciones iniciales. Antes de comenzar, sí me gustaría ser muy claro y compartirles que todo lo que les estaré compartiendo durante esta sesión, pues considero relevante compartirles algunos disclaimer que considero son relevantes para el tipo de conversación que vamos a tener, ¿no? Primero que todo, pues quiero compartirles que lo que veremos durante esta sesión está basado pues principalmente en mi experiencia trabajando con SAFe en diferentes contextos empresariales organizacionales, tanto en México como en algunos países de la TAM, ¿no? Entonces, algo que también me gustaría hacerles claro es que no pretendo tener la verdad absoluta sobre SAFe, ya que, pues, como muchos de ustedes saben, pues este es un framework que es ampliamente adaptado y utilizado en diferentes organizaciones de diferentes tamaños, sectores, industrias y demás. Y tampoco busco con esta sesión convencerte de que adoptes o rechaces el framework, ¿no? Más que nada, quise traer este tema a colación para poder ofrecerles contexto, punto de vista, opiniones muy personales en torno a lo que es el framework, las implicaciones, los pros, los contras o cosas incluso con las que yo me he topado, más que nada. ¿Estamos hasta acá? ¿Se entiende esta parte? Entonces, en ese orden de ideas, como se pueden imaginar, las experiencias, los resultados que una organización puede llegar a obtener, pues pueden variar dependiendo de cada contexto, ¿de acuerdo? Y eso es parte de lo que me gustaría que pudiéramos hablar un poco por acá, ¿no? O sea, veremos algunos beneficios, buenas prácticas, recomendaciones, pero también algunos desafíos a los que típicamente sueles toparte cuando vas a
implementar o incluso cuando estás evaluando o analizando si adoptar un framework de escalado como lo es SAFe, ¿no? Entonces, quiero enfatizar un poco en esta parte y sobre todo en un tema que me parece relevante. La agilidad, pues como ustedes saben, es en esencia un proceso de mejora continua, ¿no? Más allá de lo que discutamos el día de hoy, me gustaría invitarles y sobre todo animarlos a poder experimentar, adoptar, ya sea el framework o algunas de sus prácticas en diferentes enfoques, según lo que ustedes vayan encontrando útil, ¿no? Y lo que consideren que les vaya funcionando. Dentro de los temas que me gustaría como discutir y compartir, no tanto como permítame decirlo así, algo tan acartonado de, mira, son estos temas, los vamos a organizar y llevar a cabo de esta manera, sino que, pues dependiendo de cómo se vaya dando la conversación, vamos a ir trabajando en diferentes aspectos, ¿no? Por ejemplo, vamos para aquellas personas, porque ahorita estaba escuchando que hay algunos que quizá no tengan tanto conocimiento o experiencia en torno al framework, ¿de acuerdo? Y me gustaría comenzar un poco como con eso, ¿no? Porque probablemente en esta comunidad o en esta sesión, pues haya personas que ya traigan algo de ¿Ya se contexto, que equivocó? traigan alguna información. Ahorita quité tantito la pantalla. Se los voy a estar quitando y poniendo sobre todo cuando quiero que sea el foco, ¿no? Sobre todo que nos veamos o en su momento si les quiero compartir algo al respecto. ¿Estamos hasta acá? Entonces, como te decía, vamos a ir de lo general a lo particular. Traje a colación algunas imágenes, sobre todo material, contenido, información, sobre todo apoyo visual, ¿de acuerdo? Y sobre todo que vaya guiando y orientando un poco como las conversaciones y los aspectos que creo que son relevantes para poder fomentar pues la discusión. Quiero hacerles una extensa invitación a que si hay alguna duda, pregunta, comentario, opinión y demás, adelante, bienvenidos. Levanta la mano con toda confianza, activa el micrófono y en ese momento discutimos y revisamos la opinión, el comentario, la duda o la inquietud que pudieran tener. No es necesario esperarnos hasta el final y sobre todo creo que eso les va a dar como un cierto dinamismo a la conversación. ¿Qué les parece ese enfoque? ¿Estamos? Sí, súper, de acuerdo. Entonces, bueno, para quienes no tengan mucho contexto, Safe hoy en día es uno de los frameworks de escalado más conocidos y utilizados a nivel mundial. Y no lo digo yo como agilista o como trainer o como partner de Scale Agile, no. O sea, si ustedes se van a diferentes estudios, encuestas y demás, van a poder encontrar que este es uno de los frameworks más conocidos y utilizados a nivel, no solo a LATAM, sino a nivel global, ¿de acuerdo? Algo que tenemos que reconocer que Scale Agile hace bastante bien es el tema del marketing, lo cual no necesariamente significa que es el mejor framework. Ojo con eso, son cosas diferentes, ¿de acuerdo? ¿Qué significa esto? Claramente las encuestas traen a colación que es un framework muy utilizado, muy conocido, muy demandado por diferentes mercados e industrias. Es uno de los frameworks de escalado, podríamos decir, y permíteme decirlo así, pues más completos. ¿Por qué? Porque está basado en diferentes prácticas, enfoques, modelos y demás. Y si lo quieres ver de esta manera, es como un meta framework, o sea, es una base de conocimiento muy vasta y que incluye diferentes enfoques, Lean, Agile y DevOps, por ejemplo, ¿no? Y esa parte me parece súper importante tenerla en consideración porque, y me gustaría empezar como por ese aspecto que me parece bastante relevante, ¿no? A ver, esto es importante. Es un framework tan grande, es un framework tan completo que para muchos es bastante bueno, si para otros, de entrada con eso, ese es el gran desafío, que es un framework tan robusto, tan complejo, que cuando ustedes, y déjenme decirlo de esta manera, ¿quién de ustedes cuando vio por primera vez esta imagen no dijo, Dios mío, ¿qué es eso? ¿Cómo se come? ¿Cómo se mastica esto? ¿Por dónde comienzo? Claro, porque abruma, ¿de acuerdo? Y de entrada, esto simple y llanamente puede generar un reto, un desafío para la audiencia que viene utilizando, implementando o que simple y sencillamente está analizando y evaluando si Safe es la mejor opción frente al reto o desafío que están enfrentando. Pero bueno, ahorita vamos a platicar un poco acerca de esto, ¿sí? Entonces, habiendo dicho esto, algo que sí me gustaría compartirles
y puede que coincidan o no. Algo que me gusta y que agradezco mucho a Scale Agile es que año tras año hagan un esfuerzo por mantener el framework actualizado. Llámale tendencias, llámale moda, llámale mantenerlo a la vanguardia, como quieras. Pero a lo largo de los años, desde que salió en 2011 a la fecha, el framework ha venido actualizándose, modificando y evolucionando para ofrecer justamente nuevos cambios, nuevas versiones, nuevos enfoques o simple y sencillamente mantenerse a la vanguardia y al margen de lo que buscamos en diferentes industrias. Y eso tiene sus implicaciones y también quiero ser honesto también con ustedes porque al final del día, detrás de la marca Safe hay una empresa que se llama Scale Agile, ¿de acuerdo? Y es la empresa propietaria de la marca Safe y la cual pues es una empresa como cualquier otro negocio que busca generar negocio en torno a una marca. ¿Qué significa esto? El simple hecho de estar actualizando el framework como agilistas, como beneficiarios de ese framework, pues claramente nos tiene ciertos retos. Estarnos actualizando, estarnos recertificando, tomar la nueva actualización de la nueva versión, bla, bla, bla. Porque al final del día, parte del negocio Scale Agile, pues son las certificaciones, son los cursos, son los partnerships, etcétera. Podemos empezar a discutir o abrir esa conversación, pero ese es un tema también relevante que cierta manera pues trae ciertas implicaciones para algunos usuarios del framework. ¿Se entiende hasta acá? Ahora, ¿qué pasa? Cuando yo veo una imagen como esta, justamente que nos va contando la historia y cómo el framework ha venido evolucionando a lo largo del tiempo, nos vamos a dar cuenta que los autores, los creadores detrás del framework justamente buscan estar integrando las nuevas prácticas que están surgiendo en la industria, los nuevos conceptos y demás, y los tratan de reflejar justamente en lo que vendría siendo la siguiente versión del framework. ¿Cierto? Ahora, ¿por qué es importante conversar con respecto a todo este tema? Como te decía hace perdón, como te decía hace un momento, como les decía, sigo todavía enfermo, no he salido todavía de la enfermedad. Como te decía, es el framework más conocido y utilizado a nivel global, a nivel Latinoamérica. Hay números que ellos utilizan, pero no te quiero contar esta parte comercial. Algo que también es cierto es que es un framework que cuando muchas organizaciones voltean a ver, finalmente obedece ciertas necesidades organizacionales. Y ahorita vamos a discutir un poco con respecto a esa parte, ¿no? Y este tema no lo digo yo. Algo que también me gusta dentro de lo que hace tanto Scale Agile como las personas u organizaciones que utilizan es compartir un poco acerca de cuáles han sido los resultados, impactos y beneficios que han tenido utilizar el framework. Cosa que cuando volteamos a ver a lo que vendría siendo la alternativa Safe, a veces nos quedamos un poco cortos. Y permítanme darles un ejemplo. Seguramente a más de alguno de ustedes les gusta LES o les gusta Nexus o Scrum at the Scale. Y no vamos a discutir cuál es mejor, por qué, etcétera. Y esto no va de peleas de frameworks, porque aquí hay un tema que me gustaría ser lo más objetivo posible y que, ¿por qué no? Se vale la pena escuchar algunas opiniones. Esto no va de frameworks. Creo que el peor error que podemos cometer nosotros en la comunidad como agilistas es pelearnos porque uno u otro es mejor. Propiamente o de primera mano te puedo decir que este framework tiene muchas áreas de oportunidad. Hay cosas que me gustan y otras no. Ahorita les voy a contar algunas de ellas. Pero también pasa, por ejemplo, que cuando queremos introducir un framework, una práctica o simple y sencillamente acompañar un proceso de transformación, no podemos llegar con la solución de esto es lo que tienes que implementar, porque desde ahí nos topamos con pared y desde ahí estamos cometiendo el gran error. No sé si me doy a entender. Entonces, y eso es una parte súper importante que queremos o necesitamos, o te lo digo desde mi experiencia, no quiero, insisto, no quiero tener la verdad absoluta, pero creo que es una parte súper importante que a veces no tenemos en consideración cuando estamos realizando procesos de transformación o de cambio organizacional
el querer meter a fuerzas un framework y que sea la organización la que se adapte a y no al revés. Entonces, en ese sentido, una parte súper importante que si bien el framework obedece o te plantea un marco de referencia, buenas prácticas, toda una base de conocimiento, es cierto, te vas a dar cuenta que en la realidad y en la práctica hay cosas que no son tan sencillas a como te la plantea el curso, el workbook o el framework, sino que hay un montón de contexto que hay que tener en cuenta al momento de hacer este tipo de procesos. ¿Me explico hasta acá? Sí. Por favor, si hay algún comentario o quieren como participar o levantar la mano para construir o aportar algo, adelante, con toda confianza. Ahora, equipo, si voy también rápido me van diciendo, ¿no? Luego me entra la emoción y no hago ninguna pausa. Les decía, fíjense bien, de hecho, acaba de pasar el Summit de Scale Agile, en donde dieron a conocer algunos de los cambios recientes que hicieron en el framework. Y les apuesto que más de alguno de ustedes ya entró a la página oficial del framework, scaleagile.com, y ya se dieron cuenta de cuál es la actualización del Big Picture, ¿sí? Es decir, la versión que vimos en la imagen anterior, cómo la simplificaron o optimizaron, sobre todo para tratar de que cuando quieras explicar y sobre todo dar a conocer los elementos principales del framework, cómo lo puedes transmitir y la esencia, tiene que ver un poco con esto. Pero bueno, vamos un poco más allá y vamos entrando un poco en materia en ese sentido. Una primera parte que cuando tú escuchas, por ejemplo, a un partner, a un SPC, a un trainer o a alguna persona que está evangelizando con que, oye, mira, está este framework y está esta opción, una de las grandes promesas de valor es que este framework te va a ayudar a generar o a obtener ¿qué? Ciertos resultados, ¿sí o no? ¿Qué resultados, qué impacto o qué valor vamos a generar con el uso de? Y claro, cuando miras una imagen como esta, pues dice, ¿dónde pago, no? Ojalá. Pero lo que no nos dicen es lo que hay detrás, el impacto y lo que eso implica o significa. No sé si me doy a entender. ¿Por qué? Creo que ahí tengo la muletilla de no sé si me voy a entender. ¿Por qué es importante esto? Porque esto no se logra de la noche a la mañana y no se logra simple y sencillamente ni tomando un curso ni con 3 meses de implementación, sino que es un proceso de transformación y un proceso de cambio para lograr este tipo de resultados o similares. Y aquí, una de las grandes interrogantes cuando vemos nosotros un framework como lo es SAFe es, vemos esta imagen, claro que sí, pero la gran pregunta es, Lorenzo, ¿y por dónde comienzo? Hoy tenemos estos pains, estas necesidades, pero la gran pregunta es, ¿necesitamos todo? ¿Por dónde damos el primer paso? Y en términos generales, aquí hay un aspecto súper importante que podemos partir desde dos perspectivas. Número uno, propiamente el framework nos provee configuraciones que nos dicen, mira, en función del contexto, la madurez, la situación actual o el ASIS de la organización, pues podríamos comenzar por alguna o algunas configuraciones según se requiera. ¿De acuerdo? Como su nombre lo dice, la configuración essential es la más básica. Pero aquí viene un gran tema, que tú debes de ser capaz de poder detectar si realmente la configuración, sea cual sea que vayas a elegir, está resolviendo ciertas necesidades. Y hay cosas que no vas a encontrar ni en el framework o que al momento de implementar o de poder hacer este proceso, pues justamente no son tan claras ni en la página, ni en la definición, ni demás. Entonces, y esto es súper importante. ¿Por qué? Si bien dicen por ahí ese famoso dicho que dice, nadie experimenta en cabeza ajena, muchas veces cuando volteamos a pedir apoyo, requerir asesoría, es cuando ya lo hicimos, no logramos el resultado y entonces levantamos la mano. O la otra es, ¿requiero ayuda? Sí, pero ¿en qué? O requiero ayuda, por supuesto, pero no tengo presupuesto. O sea, hay muchos factores que deberíamos de tomar en cuenta cuando volteamos a ver a un framework como SAFe. ¿Por qué?
Algo que muchas veces no nos dicen es el costo y la inversión que hay detrás de hacer una adopción como este framework en particular. Por ejemplo, para simplificarlo, capacitación, certificación, habilitación de al menos un SPC, por ponerte un ejemplo. Oye, Lorenzo, ¿pero eso es obligatorio? Pues tal vez no propiamente obligatorio, ¿de acuerdo? Podríamos decirlo, pero al final del día, cuando llegues y te des cuenta que tienes que enseñarle a todo mundo de qué va esta forma de trabajar o este way of work, estas prácticas y demás, te vas a dar cuenta que parte de la gestión del cambio implica ese conocimiento y esa habilitación de la competencia y maestría en las personas. Entonces, es algo que a veces obviamos o es algo que a veces ni siquiera tenemos en consideración de lo que hay detrás para lograr ese tipo de proceso. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto y cuál es mi mensaje? Propiamente no es que el framework sea malo, sino que no, en ocasiones obviamos o subestimamos, por ejemplo, el esfuerzo que hay detrás de esa habilitación, por un lado. O por otro lado, no es un tema de frameworks, sino también de los que estamos detrás de la implementación de. Y puede ser un equipo interno o puede ser un equipo proveedor o consultor. No sé si me voy a entender. Entonces, claro, el framework es lo que es por sí solo, pero si hacemos una mala adopción o implementación o interpretación, como tú le quieras llamar, no es que debamos de culpar al framework, es que Safe apesta, pero lo mismo no pasa con Scrum. A ver, levante la mano, ¿quién de ustedes no les ha pasado una experiencia donde han dicho o han escuchado esa expresión de Agile apesta, Scrum apesta o esto de agilidad no sirve? No estamos hablando de Safe, ¿sí o no? Entonces, y eso es un aspecto súper importante que el framework y las prácticas son las que son. La cuestión es realmente que también los estamos adoptando o incluso nosotros mismos desafiándonos en cuanto a la estrategia, en cuanto al esquema, en cuanto al plan o al roadmap que sea que estemos planteando de transformación. A veces nos cuesta hacer un challenge o incluso tomar decisiones de, ¿sabes qué? Es momento pivotear porque no estamos logrando los resultados. Y esa parte que acabo de mencionar me parece súper relevante porque también algo que me gusta y a la vez puede ser una trampa para alguien con poca experiencia o con pocos elementos para tomar una decisión. ¿Qué significa? Por ejemplo, algo que ustedes van a encontrar en SAFe son las famosas 7 competencias, ¿cierto? Pero nuevamente vuelvo a la pregunta. Veo algo como esto y digo yo, Dios mío, ¿todo es necesario? ¿De qué manera? ¿De forma gradual? ¿O de manera qué? ¿Sistemática? ¿O cuál es el esquema? Y aquí hay una parte súper relevante. ¿Por qué? Quiero conectar con esta imagen anterior. Ay, perdón. Quiero conectar con esta imagen. Su nombre lo dice, vean hasta abajo. Configuración ¿qué? Essential. Oye, vamos comenzando, es el primer esfuerzo, estamos haciendo pininos, bla, bla, bla. Pues comencemos por el primer escalón, lo essential. Pero ojo con esto. Hay contextos en los cuales precisamente nos vamos a dar cuenta que la organización tiene la necesidad de alinear, por ejemplo, la estrategia con la ejecución, que tiene la necesidad o incluso de poder transparentar o organizar su portafolio. Algo que me gusta, pero también que muchas veces por una incorrecta interpretación e implementación, no hacemos este esfuerzo. O incluso, ¿qué pasa? Queremos comenzar con agilidad, con equipos, con células, lo que tú quieras, y típicamente comenzamos por eso, por habilitar células, por habilitar equipos. Pero pocas veces, y esto no es tanto del framework, pocas veces nos damos la tarea de poder hacer ese ejercicio con la alta dirección. Entonces, ¿qué significa y qué implica esto? ¿Te acuerdas hace un momento que te decía que Safe es un framework muy robusto y que sí considera ciertas aristas organizacionales? Llámale desde la estructura, roles, lo que tú quieras.
hay un trabajo importante que muchas veces se subestima o que muchas veces no se le da la importancia que merece, que es el hacer el trabajo con los C-levels, con los ejecutivos, con la alta dirección. ¿Por qué? Y esto es súper importante. No se trata simplemente de ser ágiles por ser ágiles, de adoptar un framework porque es la tendencia, porque el otro lo está haciendo, porque ya alguien lo decidió, etcétera. Al final del día, algo que me gusta de toda esta estructura, de toda esta unión, es ese cascadeo y esa alineación de la estrategia con la ejecución. ¿Qué les quiero decir con todo esto? La influencia de los objetivos estratégicos en un proceso de transformación, en un proceso de implementación, creo que es algo también de valor y bastante relevante que muchas veces no se le da la importancia que merece. Y de hecho, quiero hacer un pequeño paréntesis por aquí. Pregunta, ¿quién de ustedes ha tenido la oportunidad o la experiencia de implementar OKRs, OKRs con su organización, con sus equipos o con algún cliente? ¿Por ahí alguien que levante la mano? ¿Algunos han tenido oportunidad de? Gracias, Mauricio. Gracias, Rubén. Perfecto. ¿Por qué lo comento esto? Justamente estamos hablando toda esta parte de alinear la estrategia, de conectar justamente lo que están haciendo los equipos o las células con la estrategia, con los objetivos de negocio y demás. Y en ese sentido, por ejemplo, algo que también el framework considera es, ok, ¿cómo lo hacemos? En términos generales, ustedes no me dejarán mentir, sobre todo el año pasado, el tema de los OKRs, creo que todo mundo hablamos de OKRs, ¿sí o no? ¿Se acuerdan que hubo un boom, una moda, una tendencia así de OKRs para todo? Tanto así que incluso en la versión 6.0 también se integró el tema de OKRs. En ese sentido, por ejemplo, algo que nos comparten, pero a la vez hay una cierta área de oportunidad en qué, cómo, cuándo, es cómo conectar ciertos temas u objetivos de negocio con el portafolio, con las épicas o iniciativas y a su vez con lo que están haciendo los equipos. Lo que te quiero decir detrás de todo esto es que el tema de integrar OKRs también es una práctica que se suele utilizar en el framework o que solemos utilizar en procesos de transformación. Lo que te quiero decir con esto es que no es una práctica aislada y que también nos puede servir desde un inicio cuando estamos haciendo un proceso de cambio o un proceso de transformación. En ese orden de ideas, por ejemplo, un gran error que muchas veces he visto por parte de algunas organizaciones, y no quiero generalizar y decir que todo mundo, pero sí, muchas veces he visto que estamos haciendo procesos de cambio, de transformación, pero sin tener en cuenta es cuál KPI, cuál indicador, cuál objetivo de negocio es el que estamos impactando con todo esto que estamos haciendo. Y peor aún, que no medimos esta parte. En ese sentido, por ejemplo, hablando del tema de métricas, hablando del tema de indicadores, uno de los grandes aspectos que podríamos tomar en consideración, pero a su vez es uno de los grandes retos que tenemos en un proceso de transformación, es qué mido y cómo lo mido. ¿De acuerdo? ¿Quién de ustedes no ha tenido retos al momento de poder medir? Mido los equipos, mido las iniciativas, mido el flujo, mido los outcomes. ¿Qué es lo que realmente importa? Y no es una decisión unilateral y que hay una única respuesta A, porque esto depende mucho es multifactorial para que me entiendas, del contexto, de la madurez, de la necesidad, de lo que estemos buscando, etcétera, ¿no? Alba, tienes una pregunta, adelante, te escucho. Cuéntanos. Más bien un comentario. También hay Adelante. hasta la evaluación si realmente el Agile Coach está proveyendo valor, ¿no? O sea, quiero que midas si tú como Agile Coach estás proveyendo valor, pero quiero que me pongas una métrica. ¿Cómo estás mejorando los defectos? ¿Cómo estás haciendo que hagas releases más
sin defectos, cómo estás haciendo que los equipos realmente entreguen lo que deben, ¿no? También hasta ese punto Claro, de métricas. claro. Fíjate que es bastante interesante esto que acabas de comentar, Alba, porque cuando hacemos este tipo de procesos, al final del día los equipos son un resultado de nuestro acompañamiento, ¿no? O sea, los equipos células son un resultado del proceso de acompañamiento, ya sea de un Scrum Master, Agile Coach, lo que tú quieras. Y no es que propiamente midamos nuestro trabajo, nuestro desempeño, porque de nada sirve decirte que he hecho 1000 cosas, porque lo que se mide como resultado de los equipos, de la entrega de valor, etcétera, pues es lo que ellos fueron capaces de entregar, ¿no? Pero en ese sentido es algo que incluso a veces nos cuesta como tener esa sensibilidad, ese feeling o esa conciencia, ¿de acuerdo? Traerlo en un ámbito consciente de que también es uno de los aspectos que tenemos que tener en cuenta. A una organización, y permíteme decirlo así, a un C-Level le va y le viene, y perdón por la expresión, el que yo le diga que estemos utilizando X o Y práctica del framework que ustedes quieran, incluyendo 6. A ellos los que le interesa que son resultados, ¿sí o no? Entonces, claro está, si los podemos hacer de la mejor manera con este mindset, con estas prácticas y con todo esto que estamos compartiendo, genial. Pero es algo a lo que independientemente del framework nos vamos a topar, ¿de acuerdo? Y esto también, ojo con eso, habla mucho del mindset que podría tener la propia organización. Y esto es bastante relevante porque les decía, oigan, es importante conectar la estrategia con la ejecución. Es importante sentarnos, por ejemplo, con el equipo de liderazgo y acompañarlos en cómo organizar y estructurar el o los portafolios que lo conforman, de cómo incluso conectamos lo que estamos haciendo, no solamente enfocarnos en hacerlo de la manera correcta, sino también enfocarnos en hacer lo correcto. ¿De acuerdo? ¿Estamos generando realmente un impacto en los resultados, objetivos o estrategia que la organización busca? Y eso es algo bastante interesante y para no reinventar el hilo negro, pues cuando hagamos un proceso de acompañamiento es algo que típicamente tenemos que hacer, ¿de acuerdo? Desde la estrategia, con este tipo de roles y demás. ¿Cuál es el tema acá? Y no es propiamente de uno u otro framework. A veces o en muchas ocasiones solemos obviar esta parte. O incluso, ¿quiénes de nosotros no hemos tenido situaciones en las que simple y sencillamente no nos dan agenda los C-levels para poder hacer este tipo de ejercicios? ¿Sí? Es algo que a veces incluso no se le da la importancia que merece. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, oye, en ese sentido, ¿hay cosas buenas en el framework? Sí. ¿Hay cosas que quizá duelan un poco? También. Podríamos decir, por ejemplo, oye Lorenzo, ¿como qué cosas buenas trae el framework? Y yo creo que aquí vamos a empezar un poco como el debate o la discusión. Pregunta para ustedes. A ver, dos preguntas. Número uno, ¿quién de ustedes está familiarizado con el famoso PI Planning de SAFe? Creo que es el evento más conocido del framework. Levante la mano. ¿Quiénes conocen el PI Planning? Va, venga. Segunda pregunta, y me gustaría que abrieran sus micrófonos para escuchar un par de opiniones. ¿Para ustedes el PI Planning es un evento de valor? Sí, no, ¿por qué? Yo he escuchado las dos opiniones, los que dicen no funciona, no sirve, bla, 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 y el otro extremo, wow, lo máximo. ¿Cuál es su opinión? Si lo aplicas bien, cuando, sobre todo a mí lo que me gusta del PI Planning es precisamente la idea de juntar a todo mundo, estar en un solo lugar y que se establezca esa comunicación humana, hasta que después del PI Planning te vayas a echar unos tragos, a ese grado, esa parte de comunicación y de creación de equipo. Una de las cosas que he visto dentro del PI Planning o que me gusta mucho, es la creación de objetivos. Cuando he visto muchas implementaciones de esto,
La gente quiere tener planes exactos saliendo de su PI planning. Por supuesto que eso no va a funcionar porque no es el objetivo. Entonces, depende cómo lo aplicas. Si tú entiendes el concepto, lo puedes aplicar. Ok, Me parecería que ese sería el punto. vale. Interesante lo que acabas de comentar, Alba, porque el framework que muchos conocemos es el mismo para todos. Pero si escuchamos a Alba, lo que acaba de comentar es depende de cómo lo aplicas. Eso nos habla de un tema de adopción o interpretación, ¿de acuerdo? O incluso personalización o tropicalización, como le decimos acá en México, ¿no? Mauricio, adelante, por favor, te escuchamos. Sí, yo al igual que Alba, yo creo que tiene mucho sentido. Yo participé mucho en el SPI Planning. Lo que sí es importante de que todos participen. Claro. En algunos casos, cuando nosotros hacíamos las PI Planning, Ajá, por ejemplo, había arquitecturas que no estaban en la reunión porque estaban haciendo otra cosa. claro. Entonces, dentro de las necesidades que había o cuando estaban haciendo las dependencias, cuando estaban ahí en ese momento, ellos tienen que estar ahí, tienen que ser parte de lo que se está comprometiendo para el... Así es, así Entonces, es. tienen que participar todo. Como dice Alba, si se aplica bien, si participan como tienen que participar y participan todos los que tienen que participar, yo creo que sí funciona. Claro, claro. Y muchas gracias, Mauricio, a lo que nos compartes y es súper valioso porque, a ver, una cosa es la práctica en el framework y cómo está planteada, pensada y diseñada. Y sobre todo, el enfoque, el planteamiento de la práctica y los resultados esperados. Muchas veces es como, quiero obtener el resultado, pero sin las implicaciones que hay detrás ¿de acuerdo? Es como, mira, quiero hacer una planeación, buscar la alineación, generar acuerdos que los equipos puedan planificar, pero te ajusto la agenda, te ajusto los participantes, bla, quiero tener como todo el detalle, o sea, hay muchas implicaciones que, ojo con eso, cuando le vas quitando, cambiando, modificando, entonces ya no es la esencia de la práctica como tal. Y por consiguiente, quizá la hipótesis, la promesa de valor detrás de la práctica, quizá no vas a obtener el resultado esperado. Pero eso es parte de la sensibilización que tendríamos que ser conscientes que cuando estamos adoptando una práctica como lo que es el PI Planning, pues tiene sus implicaciones. ¿Se acuerdan ahorita que les decía de temas de costo? Muy pocas veces le somos claros de un inicio a la organización que hay prácticas como estas que tienen un cierto grado de inversión. Y no me refiero solamente económica. Tener que juntar a media organización o a toda la organización o a, no sé, decenas o cientos de personas tiene un costo. Un día, 2 días, tiene un costo detrás. Y no se diga si los vas a tener que volar, trasladar, logística, etcétera, porque muchas organizaciones siguen haciendo PA planning físicos, presenciales o algunos siguen en remotos o híbridos. Tiene también su implicación y son costos ocultos que a veces no somos tan conscientes. ¿Me siguen hasta ahí? Entonces, ok, una cosa es la práctica, también la personalización que hacemos a ciertas prácticas, por ejemplo, lo que es el PI planning, ¿cierto? Y bueno, para no entrar tanto en detalle, también lo que hacemos. Otro siguiente error, mucha planeación, mucho esfuerzo. El PI planning es un evento clave, es un evento muy visible, pero ¿cuál es el gran error? Meterle mucho esfuerzo en la planeación y poco esfuerzo en la ejecución. ¿Qué significa esto? No es que el PI planning sea lo único, gran error. Lo que viene a continuación, el trabajo, la cadencia, la alineación, la sincronización entre los diferentes equipos, porque aquí hay otro tema. Ojo, SAFe es un framework de escalado. He visto muchos casos de empresas que adoptan SAFe, pero no están escalando. No sé si me voy a entender. O sea, lo que les quiero decir es que a veces juntan equipos, juntan a áreas, pero no es que haya múltiples equipos trabajando en el mismo producto o solución. Cada quien de forma aislada o separada trae su iniciativa, su proyecto, su épica con sus features, lo que tú quieras, pero están muy separados de otros. Claro, tienen sus dependencias y todo el tema, pero el gran dolor
o aquí el gran aspecto que muchos tienen es, ¿realmente estamos escalando? ¿Realmente lo que buscamos es eso? Y eso tiene que ver mucho con la alineación detrás de lo que buscamos con este enfoque. Entonces, en ese orden de ideas, claro, está el tema de la planeación, check, palomeado, pero ¿qué pasa en la ejecución? Ahí es donde muchas organizaciones flaquean la cadencia, la sincronización y demás. En ese sentido, hay aquí algo que me gustaría traer a colación. Muchas veces cuando he escuchado a colegas, a compañeros o incluso a usuarios y organizaciones que están trabajando con Safe, ¿quién de ustedes? Voy a lanzar una pregunta un poco debatible, permítame decirlo así. ¿Quién de ustedes tiene una opinión de que en Safe hay un montón de eventos o reuniones? ¿Qué opinan al respecto? ¿Sí, no? ¿Qué creen? Yo creo que yo siempre he pensado que SAFE empieza, o sea, tienes que entender cuál es la razón de esas reuniones. Ujú, Y yo siempre digo, start by the book, y luego ya conforme vayas tú adaptando el framework, entonces vas eliminando o vas adaptando si son necesarias o no. claro, Eh, Eso es lo que yo pensaría, pero si estuvieras así exactamente, ¿no? Distintos Scrum Teams realmente con sus propios product owners, con la realidad nunca pasa eso, siempre es un relajo. Entonces, pues sí, obviamente ya no tienen sentido, ¿no? Muchas de esas reuniones, pero como concepto dices, pues sí, si estuviéramos en ese mundo ideal, sí, pero lo tienes que adaptar. ok, ok, Y Hola, nada más hola. para cerrar, yo creo que más que muchas reuniones, eso es en general, sí, realmente es ver qué tan efectivas haces esas reuniones, por ¿no? supuesto, por Entonces, supuesto, más que si son muchas o pocas. claro. Y ojo con esto, y por eso me gusta la conversación. Y aquí quiero ser un poco claro con ustedes, porque muchas de las premisas y del punto de partida de lo que nos plantea Safe, hay eventos, hay roles que preestablece el framework como tal. Por ejemplo, si ustedes observan esta imagen, vemos que cada una de las células o los equipos ágiles o los agile teams, como le quieras llamar, tiene sus propios eventos de acuerdo a la cadencia establecida, ¿correcto? Pero esto por equipo. Pero también a nivel de ART, todos los equipos que conforman el ART, a nivel de ART también tenemos ciertos eventos, ¿de acuerdo? Que todos estos al final del día consumen capacidad dentro del equipo, porque dentro de la planeación, dentro de las estimaciones y el tiempo de participación de ciertos roles están estos diferentes eventos. Y no se diga los que vienen a niveles superiores, ¿no? Adelante, Rodrigo, por favor. ¿Aquí vas a comentar algo? ¿Sí me escucha? Sí, te escuchamos, Rodrigo. Sí, Venga. una pequeña experiencia quizás con respecto al tema de las sesiones o de los eventos o ceremonias. Eh, Resulta de que en procesos en que yo he estado participando de implementación de SAFE, la misma gente se da cuenta de que las reuniones existían previamente, antes de que SAFE le pusiera el nombre, y simplemente le está diciendo, ahora en vez de llamar, reunirte con tus stakeholders de una manera X, ahora trata de asociarte a las reuniones que el mismo framework nos está indicando para poder sintonizar y así sacarle provecho al framework. En otras palabras, en el principio, claro, van a ver como dualidad y la gente va a tener la sensación, Claro, otra reunión más, pero después te das cuenta de que las reuniones anteriores que tú tenías ya no tienes necesidad de tenerlas, porque las claro. estás supliendo con las que ahora el framework te está proponiendo. Eso. Eso, totalmente. Y sobre todo lo que decía un poco Alba ahorita, ¿no? Y de acuerdo a esto que nos comentas precisamente, Rodrigo, es parte del proceso de transición o de transformación o de gestión del cambio, ¿no? Que deberíamos de considerar. En términos generales, y no quiero enfrascarme mucho aquí, pero es algo de lo que también cuando estamos adoptando el framework, y esto hay que hacerlo de manera gradual, sistemática,
obviamente con un tema de sensibilización, concientización, gestión del cambio de manera general, pero al final del día hay ciertas prácticas propias que te vas a encontrar en el framework y que, bueno, depende también de cada caso, porque hay organizaciones muy pequeñas donde algo como esto les viene bastante pesado, o hay organizaciones que tienen una cierta necesidad de visibilidad, de transparencia, etcétera, donde hay prácticas que le van a ver el todo sentido. Y esto es súper importante de acuerdo a lo que les comentaba en un inicio. El contexto de una organización puede ser completamente diferente al contexto de otra organización. Por ejemplo, cuando ustedes ven el tema de roles en SAFe, va a haber algunos que vamos a decir, Dios mío, ¿de dónde salieron tantos roles? ¿Sí o no? Todos estos roles necesito para implementar SAFe. Y algunos te van a decir que sí, ¿de acuerdo? Y también esto es algo que le va a doler mucho a organizaciones pequeñas o medianas. La cuestión es, antes de meternos a algo como SAFe, ¿realmente es el mejor framework o modelo que ellos están buscando? Porque, insisto, les va a quedar el saco súper grande, o a lo mejor va a ser algo que no se acople tanto a su madurez, contexto y demás. No sé si me voy a entender. ¿Alguno de ustedes se ha topado con este tipo de casos donde organizaciones les han dicho no, no requerimos tanto este tipo de roles? E insisto, va a haber organizaciones que digan, mira, como anillo al dedo, le encuentro sentido a este y este y este, y hay roles muy particulares de este framework que ningún otro existen. Por ejemplo, el RTI, ¿cierto? ¿Y cómo le encontramos la lógica y necesidad de cada rol es un tema fundamental, ¿de acuerdo? Porque no se trata simplemente de llegar y decirle a la organización, ¿sabes qué? Vas a necesitar habilitar o implementar este rol, porque no podemos dejar de olvidar el simple hecho de llevarlos a que tengan que adoptar o definir un nuevo rol que alguien lo va a absorber y que tiene que dedicar cierta capacidad y que no es nada más decirle tienes este rol y dale, sino que hay un trabajo de habilitación y acompañamiento detrás de eso, ¿cierto? Entonces no es un tema tan trivial y demás. Hay otro reto al que típicamente nos enfrentamos cuando utilizamos SAFe. Nos introducen el concepto de Agile Release Train, el famoso ART, ¿cierto? Y también traen el concepto de un sistema operativo dual y también, pues, quienes forman parte de la cadena de valor o del value stream y quienes tendrían que estar organizados en torno al valor. Pero ¿cuál es el gran tema acá? A ver, quienes hayan ya trabajado con SAFe se darán cuenta a qué me refiero, que en la realidad, pues muchas personas tienen dos o más jefes a los cuales tienen que dar respuesta o rendición de cuentas, permíteme decirlo así. Y en términos generales es, oye, pero estructuralmente dependo de esta área, pero funcionalmente también tengo que asumir este rol para con esta célula, con este ART o no sé qué. Y es un gran reto, un mindset y un tema mental y también estructural que representa para las organizaciones. Sobre todo, hay un tema aquí que, a ver, vuelvo tantito al tema de roles. ¿Quiénes de ustedes no se han topado en una situación donde las personas tienen un rol como product owner, pero en la estructura son analistas? A mí, Lorenzo, de hecho comienzan a improvisar los roles. Personas que no Claro. tienen idea de lo que van a hacer y comienzan a improvisar como para tratar de adaptarlo al marco. Y claro, y es una realidad. Y es que SAFe te dice, establece ciertos roles, product managers o program managers o product owners o lo que sea. Naturalmente las empresas no nacieron con esos roles y con esa estructura, pero cuando van a adoptar a un framework como SAFe, justamente es uno de los grandes temas a los que típicamente nos topamos, ¿no? Y eso es súper relevante porque también pasa con roles como, ok, ¿y quién lidera este tren? Está el RT, no existe ese rol en la empresa. Y por cierto, los que existen, pues hay que contratarlos o son terceros y cobran un montón. Pero en fin, este tipo de cosas, lo que te quiero decir es, ¿qué tanto es achacable o atribuible al framework? No lo sé, ¿de acuerdo?
hay cosas que podemos decir, mira, esta práctica no me gusta del framework, pero también hay que ser sensibles al contexto, el momento y la madurez por la cual está atravesando la organización. Y esto es súper relevante y con esto quiero cerrar el punto del día de hoy, porque también cuando ustedes conocen el framework por primera vez, van a encontrar este famoso roadmap de implementación. ¿Les digo algo? Yo, personalmente, nunca lo he utilizado en un proceso de transformación tal cual. Que ustedes me digan, Lorenzo, ¿has implementado SAFe siguiendo este roadmap de implementación? Yo, no. Claro, me he basado, me he inspirado y demás. ¿Y por qué estoy siendo así de puntual? Y lo mencionábamos hace un momento. No seas tan purista y no lo hagas tan by the book. ¿Por qué? Porque en la realidad, en la práctica, en la implementación, en procesos de cambio, si somos muy cuadrados y estructurados, a lo mejor ya no vamos a tener una siguiente oportunidad de poder o interactuar con esos roles o incluso, pues simple y sencillamente estamos tratando de meter una práctica, un framework o un método que a lo mejor incluso no es el que ahorita necesita la organización o quizás hasta no están preparados para. Pero bueno, ojo, si te vas al otro extremo, también creo que lo comentaba Giovanni hace un momento en el chat, también no podemos decir que estamos utilizando X o Y framework. ¿Me explico? Porque estamos rompiendo pues con la esencia o lo que plantea el framework como tal. Equipo, dudas, preguntas, comentarios, opiniones hasta acá, también me gustaría escucharlo. Tengo una consulta de nuevo, Por Rodrigo favor, acá. adelante. Y la verdad, por la hora no estoy seguro si vamos a tener más tiempo para poder hacer la pregunta y la quiero hacer inmediatamente. Dale. En tu experiencia, ¿ves que la versión actual de SAFe, bueno, ya sé que menciona más el tema de flujo, habla de flujo, antes creo que no lo mencionaba con tanta vehemencia como ahora lo está haciendo, sin embargo no me queda claro todavía si es que verifica o de alguna forma aconseja la posibilidad de utilizar algunas prácticas de Kanban a nivel del PI, en la ejecución del PI. Ejemplo, minimizar el WIP de las features que están activas. Generar el PI o el Agile Release Train como un sistema pool. Ese tipo de cosas. ¿Tú tienes alguna idea del uso de Kanban? Ya que sabemos por otro lado que Kanban es beneficioso, tiene sus cosas muy, muy buenas, eh, pero ¿cómo se mezclaría con SAFe? No a nivel de un team, porque sabemos de que los teams también pueden haber team Kanban, sino que me refiero a nivel de Agile Release Train. Esa es mi pregunta, Claro. que está un poco larga. Sorry. No, perfecto. Te agradezco, Rodrigo, la pregunta. Y para tu claridad y tranquilidad, Rodrigo, te puedo decir con 100% certeza, es que Kanban y todo el sistema Kanban se utiliza en los diferentes niveles y configuraciones de SAFe. ¿Qué significa esto? Kanban, sistema Kanban, las prácticas de Kanban como método se utilizan a nivel de portafolio, a nivel de Large Solutions, a nivel de incluso de ARP y a nivel de equipos. Kanban no es una práctica y no es un método exclusivo solo para los equipos. De hecho, en términos generales, también los program managers o product managers también utilizan justamente un Kanban para poder gestionar justamente las features. Por ejemplo, a nivel de portafolio, el portfolio team utiliza un Kanban para poder gestionar, por ejemplo, el estado, seguimiento y acompañamiento, por ejemplo, de las épicas. Es más, dame un segundito, mira, ven que te muestro por acá. En términos generales, por ejemplo, a nivel de portafolio, ¿sí? El portfolio team utiliza justamente esta práctica. ¿Están viendo aquí en mi pantalla? Este es una base de un portafolio Kanban, ¿de acuerdo? Y así como un equipo utiliza un tablero Kanban para gestionar sus historias, PBIs y demás, a nivel de portafolio, también nosotros tenemos un portafolio Kanban que nos permite gestionar todas las épicas que se gestionan dentro del portafolio en sí. ¿Por qué? Si lo quieres ver desde esta perspectiva, en SAFe nosotros tenemos este ciclo que se llama SAFe Lean Startup.
en donde también, una vez que pasan por cierto momento, proceso y demás, pues nosotros lo que estamos haciendo es hacer pool, ¿de acuerdo? Para poder atender las necesidades del negocio y demás. ¿Ves esto que aparece por ahí? Portfolio Backlog, Art Backlog y Backlog del equipo o Team Backlog. Bien, cada uno de esos backlog se gestiona con un sistema Kanban. ¿De acuerdo? No sé si con eso te respondo la pregunta, Rodrigo. Genial. Ahora, ¿no crees tú que el trabajar en un PI planning y por lo tanto planificar un PI implicaría más un sistema push que un sistema pull en lo que es la ejecución? ¿O esa adaptabilidad que podríamos dar con un sistema pull durante la ejecución de un PI se podría estar alineando con la planificación de alguna manera? Sí, de hecho, Rodrigo, sí pasa eso, pero cuando solamente adoptas Essential, porque lo único que haces es pasarle a los equipos los siguientes sin considerar, por ejemplo, un tema de capacidad. ¿Qué significa esto? Dame un segundito, te muestro nuevamente. Si ustedes observan aquí esta imagen, quiero que vean este estado. ¿Ves esta que dice ready o listo? Si ustedes observan aquí, básicamente nosotros tenemos un backlog que está a disposición de los diferentes arts para que pasen a ejecución. ¿Qué significa? Que nosotros vamos a poder hacer pool, ¿de acuerdo? De nuevas features, de nuevas épicas, pero una vez que se libere capacidad en el art. Significa que nosotros hacemos la conexión del art con lo que se prioriza y aprueba a nivel de portafolio, y una vez que se libera capacidad en el art, entonces estos PMs hacen pool de lo que viene a continuación, pero una vez que ha sido revisado, aprobado, priorizado por parte del negocio, para que ahora Súper, sí, equipos lo ejecuten. súper, muchas gracias, te pasaste. Dale, no por nada. ¿Alguien más, equipo? ¿Alguna otra duda, pregunta, comentario? Lorenzo, ¿Cómo? bueno, no, ya, ¿ibas a hablar, Alba? No, adelante, adelante. Pues, Dale. ¿Qué tan cierto es, Lorenzo, que SAFe genera burocracia en los equipos en las organizaciones? Sí, ¿Se considera un framework burocrático? define burocrático. No, bueno, muy jerárquico. O sea, sabemos que tenemos estructuras horizontales, pero Ajá, SAFe trata de llevarlo a una estructura más vertical, más jerárquico. O sea, genera ajá, mucho más control. ajá. Mira, depende de cómo lo veas. Por ejemplo, en mis experiencias, hablo de las mías personales, no puedo generalizar que en todas. Yo no los he visto así cuando lo he visto en procesos de transformación. ¿Qué pasa? También es cierto que donde yo he aplicado o donde he visto operando como tal SAFe, hay una cierta estructura, hay unas ciertas prácticas y hay un governance detrás que de ciertos roles. En ese sentido, por ejemplo, les ha hecho mucho sentido a ciertas organizaciones porque ya tienen esta parte, ¿me explico? Y en donde ayuda a tomar ciertas decisiones, a priorizar, a poder bajarle elementos como más digerido a los equipos. ¿Qué te quiero decir con esto? En contextos donde he implementado SAFe, no se tenía tanto como esa autonomía al momento de poder crear un producto o solución, porque se tenían que tomar ciertas decisiones estratégicas, porque era un tema de grupo, porque era un tema de alineación, etcétera, ¿no? No sé si eso propiamente llamarle burocracia, porque muchas veces lo que buscamos desde la agilidad es esa innovación, disrupción, autonomía, etcétera. Si es tanto así y a lo mejor la organización tiene la cultura, la estructura y están empoderados a cierto nivel que les permite tener ese grado de autonomía, a lo mejor SAFe no es la mejor solución. No sé si me voy a entender. Sí, sí. Entonces, en ese orden de ideas, te digo, hay otros frameworks que podrían venir a mejor colación que a lo mejor un framework como SAFe, si este es el caso de este tipo de organizaciones. Porque te digo, sí te va a llevar a alinearte, no sé si burocratizarlo, pero sí alinearte a ciertos momentos, a ciertas prácticas, a cierto governance y a una dinámica o un way of work que hay detrás del framework, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque te pone disciplina, estructura y organización. ¿De Sí, acuerdo? una Eso. pregunta, es última.
Una Dale. organización de 25 a 80 personas, 60 personas, sí justifica implementar SAFe. Yo diría que no. Yo diría que no. Sí. Exacto. De menos de 25 personas, yo diría que no. Ahora, depende de la visión, de la estrategia y del momento de la organización. Y les pongo un caso real. Nosotros acompañamos un proceso de transformación de una fintech acá en Ciudad de México. Bueno, acá en México estaba ubicada la sede, el corporativo, las oficinas centrales en Querétaro, acá en México. Y esta fintech comenzó como una startup, 75 personas, menos de 80 personas. Pero ellos buscaban a un framework o a un modelo que les permitiera dos cosas. Número uno, soportar un crecimiento acelerado de la organización porque eran una startup que estaba proyectada a crecer de manera tan rápida, pero también querían tener algo que les permitiera soportar ese crecimiento. Y número dos, involucrar a toda la organización en el desarrollo ágil de productos. Voltearon a ver a Safe y en cuestión de 2 años llegaron a ser, para que se den una idea, una organización de más de 700 personas con presencia en 4 países de Latinoamérica, México, Colombia, Perú y Argentina, multiproductos y demás. Y uno de los frameworks que utilizaron fue Safe, por ejemplo. La premisa así de blanco y negro de menos 80 o 100 depende, porque también, insisto, un poco lo que fue buscando la organización, el momento, los objetivos, también la inversión que le querían hacer y todo esto, ¿no? Entonces, pero eso es algo real, de lo cual sí nosotros también acompañamos ese proceso, ¿no? Chévere, Lorenzo, muchas gracias. Ahí le doy la palabra a Alba. Dale. Nada más es una pregunta así como por curiosidad. Ahora que ya se lanzó esta nueva versión en español, ¿tú crees que haya una adaptación mejor en Latinoamérica o en otros? Porque pues antes ves que el training y todo eso en inglés pues era como un poco de, Claro. pues como es una limitante, ¿no? Claro. Miren, yo creo que muchos de acá no me dejarán mentir y esta es mi opinión. Yo creería que va a ser un factor que podría impulsar más la adopción del framework, sí. Y este es otra vez otro de los ejemplos de la estrategia que Scale Agile trae detrás para poder posicionar lo más posible el framework, ¿no? Pero si voltean a ver otros frameworks como Scrum de Scale, LESS o Nexus, para mencionar algunos, o el propio DAT, ¿cuántos de ellos están disponibles en nuestra lengua materna? Por ejemplo, muy poco material y contenido. A ver, en esta comunidad, en estos foros, ¿quiénes de ustedes van a comunidades ágiles en inglés? ¿Cuántos libros en inglés lees? ¿Cuántas formaciones o webinars tomas en inglés? Pues muy pocos, porque quieras o no es una limitante que tenemos en la comunidad. El que estén en nuestro idioma nativo, por ejemplo, podría fomentar la utilización y la adopción del framework. Por supuesto que sí, ¿no? Creo que es un factor determinante. Hoy te topas con clientes o organizaciones públicas o privadas que te dicen, oye, está en inglés, no, muchas gracias, siguiente. Entonces, por supuesto, esa es una realidad que hoy en la TAM seguimos encontrando y que no, pues corríjame, ¿no? Gracias. Claro, claro. No sé, y si hay más preguntas, yo acá estoy con toda confianza, me encanta este tema. Y si no, pues dale. David, ¿ibas a comentar algo? ¿No? Dale. ¿Quién, Lorenzo? ¿Quién va a hablar? Ah, no, yo pensé que David iba a comentar algo porque encendió el micrófono, pero no. Dale. Sí. ¿Hay alguna otra pregunta, duda, Sí, inquietud? David está en línea. ¿Aló, me escuchan? Sí, David. Hola Lorenzo, ¿cómo estás? Saludos desde Todo bien, Bogotá. muchas gracias. Tiempo sin verte. Gracias. Lorenzo, una consultica también, un poco más como de contexto. Tengo entendido, no sé hasta dónde sea cierto, que la persona que construyó o diseñó Safe es la misma persona que creó PMI. ¿Esto es verdad? Bueno, que yo sepa, no. A ver, cuando dices PMI, ¿te refieres a la guía del PMBOK? Sí, correcto. PMI, la institución. Sí, sí, correcto. Sí, que yo sepa, no. Obviamente el PMBOK han contribuido un montón de personas y al día de hoy, pues está el creador de Safe, pero pues hay un montón de personas ya
como la organización ha crecido, como está creciendo el equipo core que está detrás del framework, ya no es solamente Dean Liefengold, que es el creador original sino que hay otras mentes maestras detrás de que están aportando, sobre todo en las nuevas versiones, ¿no? Pero no que yo sepa, Iram, tú sabes, pero hasta donde yo recuerdo no. Déjame que le Oh, conteste. hola, hola. Adelante, Mari. A ver, Hola, Mari. hace el PMBOK, bueno, el PMI primero es la organización, ¿no? Hay que diferenciar. Y se creó hace más de 50 años, 52 años, 54 creo que, ¿ok? Y se empezó a crear, ahí el PMI no es una metodología, es una organización que ha formulado estándares Correcto. en toda la época y todo nació con los proyectos, grandes proyectos de ingeniería, básicamente, ¿no? Por eso se le dio mucha importancia a toda la estructura. Mucha gente que trabaja en agilidad, cuando ve SAFe, dice que eso me lo han dicho a mí, ¿no? Que es la gente que viene del PMI o algo así, de las estructuras, y que por eso hace algo tan complejo, tan estructurado. Pero yo lo que creo es eh, que para grandes organizaciones, donde hay mucha complejidad, donde hay no niveles jerárquicos, por supuesto que sí los hay, pero más que todo que trabajan en muchos países con proyectos de millones y millones de dólares, donde hay 2.000, 4.000 personas trabajando, o sea, es muy complejo, entonces sí se necesita una estructura para regular todo eso, ¿no? Pero en realidad los estándares, el PMBOK, bueno, ya esta es la 7ª edición y desde hace como 3 años, como no, más, ya se introdujo el concepto de agilidad, pero la gerencia de proyectos sigue siendo la misma, sigue siendo planificación, inicio, planificación, control y cierre. Lo que cambia es el foco del desarrollo, que puede ser ágil, puede ser híbrido, puede ser, bueno, de todos los focos que tenemos, Kanban, Scrum, lo que sea. Pero ese es cómo tú desarrollas, que es distinto a gestionar las finanzas, es gestionar el proyecto. Entonces, el PMBOK lo que son es estándares, no es una metodología. Eso es, y mucha gente lo confunde, ¿no? Y confunde PMP. PMP es una certificación, que, no, que es otra cosa, que tampoco se basa 100% en el PMBOK. Así que creo que no sé si eso le ayuda, ¿no? Y la gente que hace los estándares somos voluntarios, o sea, gente como ustedes que se reúne y dice, bueno, ¿cómo vamos a enfocar esto? ¿Cómo vamos a manejar esto? Y define estándares. Pero, y fíjate, yo creo más quisiera complementar con el tema de que tal vez la confusión es al revés. Este, Scott Ambler, ¿se acuerdan del famoso UML, los que somos ingenieros de software? Scott Ambler, que por ahí creó hace mucho tiempo el UML, después creó el RUP como un modelo, ¿no?, de ingeniería de software para modelar. Él fue el que inventó Discipline Agile, Ok, que es ok. la parte del Way of Work, que es lo que finalmente todos los marcos aquí están haciendo, y se fue con PMI. Pues Discipline Agile viene del mindset de alguien que inventó UML, que después inventó RUP, y que después, y no sé si les tocó hace muchos años con IBM, utilizó un RUP Agile, que era su primer marco para hacer su tailoring, así como el estilo RUP, y Sí, se lo llevó Disciplina Agile al PMI. Pues más bien creo que puede ser que la diferencia es al revés, ¿no? en realidad no, de hecho hay un marco que es el de disciplina Agile que tú estás Ujú. hablando,
que compite con Safe, pero bueno, no le da ni por los pies, pues, o sea, porque la popularidad de Safe es mucho más grande, Discipline Agile, pero es el mismo enfoque. Tienes así, si tú ves el gráfico, los niveles y todo, es como manejar, hasta el nombre suena así como estructurado, ¿no? Agilidad disciplinada, lo traduce. Así que, Bueno, es Bueno, como fue decía Lorenzo al principio, depende del precisamente esta conjunto. pregunta fue la que le hice yo a una persona, no recuerdo el nombre, que la tuve en el podcast de Hormigas Agilistas hablando sobre Discipline Agile. Ujú. Me pareció bastante interesante la propuesta de ese framework también. También es como un repositorio similar a Safe en el sentido de muchas cosas que tú puedes usar. Si quieres las usas, si quieres no las usas. Dejan también a manos del agilista o de la organización las decisiones y por lo tanto las responsabilidades. Me pareció algo muy interesante que evaluar también. Ya también, como hablamos al principio, esto no es una guerra de framework, sino que Claro, simplemente también digo que algo que tampoco no para menospreciar, ya, para considerar. Ahora yo correcto. quería hacer una consulta, la última, quizás de mía por lo menos. Team Topology dentro de Safe. Yo sé que hace ya rato Safe define distintas tipologías de equipos dentro de lo que es una Agile Restraint. ¿Han Así es. visto alguna experiencia de creación de Agile Restraint completos que componen alguna topología de las que propone Team Topology o equivalente? Es decir, el Agile Restraint comportado como una topología, ya sea cualquiera de las cuatro o alguna similar. Claro, claro, de acuerdo. Excelente pregunta. De hecho, mira, yo sí he visto y de hecho incluso hoy estoy trabajando con una organización en donde estamos implementando Team Topologies y a la vez tenemos Safe, pero no tenemos arts con un tipo de topología donde todo el art sean de platform team o que todo el art sea de enabling o que todo el art sea de complicated system team o de string align, ¿de acuerdo? Sino más que nada son los equipos, esa sí la he visto, pero igual forma para referencia de ustedes, si entras, están viendo aquí la página del framework, ¿verdad? Rodrigo, Sí, si sí, quieren tener más detalle, puedes entrar aquí a la guía extendida y vas a poder encontrar un artículo que es este, que dice organizando los equipos y arts en torno a Team Topologies. Les voy a compartir el enlace a través del chat, ¿de acuerdo? Ahí podrás encontrar un poco como una explicación de qué es lo que plantea el framework para poder adoptar, ya sea a nivel de equipos o a nivel de arts, Team Topologies, ¿de acuerdo? Porque lo que tú mencionabas ahorita, probablemente estaríamos hablando de un solution train conformado por diferentes arts, los cuales a su vez estarían alineados justamente en función de esto. Sería algo así, ¿no? No claro, sé correcto. Sí, si lo sí alcanzas a... entiendo la. Claro, Ok, entonces, a nivel de art, yo no lo he visto, estaríamos hablando de que sería una organización global o muy, muy grande, lo cual implica pues ese nivel de configuración o incluso estructura, ¿no? correcto. Gracias. Dale, no por nada. ¿Alguna otra pregunta, duda o comentario? Si no, igual pasamos acá a Rubén para los comerciales y anuncios parroquiales, ¿no, Rubén? No sé si tendrán alguna otra duda. Y mientras van lanzando la última pregunta, pues les invito a que vayan prendiendo ya su cámara para que podamos tomarnos la foto. No sé Bueno, si hay alguna otra duda. Sí, sí, Rubén. Te escucho. mientras que van activando las cámaras, aviso parroquial, como dicen aquí en Colombia. Brevemente, el día de hoy en la comunidad lanzamos el registro para nuestro quinto aniversario que se va a llevar el 22 de febrero y el 1 de marzo de 2025. Lorenzo, estás cordialmente invitado a que participes. Sería un honor tenerte en ese aniversario, en un formato Open Space, donde vamos a tener más de 35 charlas en simultáneo. Son 2 fechas y es el evento más grande de la comunidad. Entonces, todo aquel facilitador, entiendo que Mari Cárdenas también es facilitadora, y porque nos traigas temas de PMI, sería interesante. Rodrigo, algo de hormigas agilistas, también sería bueno tenerte por allá en el aniversario. Y bueno, Giovanni, que también participa bastante en la comunidad. Y todo aquel que quiera inscribirse es bienvenido. Segundo, nos quedan
3 charlas del año. Nos queda el siguiente martes. Vamos a tener a Cristian Bermúdez de Pragma, de Colombia. Nos estará hablando de Pro Discovery. Seguidamente tendremos a Diego Bergolini de Ángeles Córdoba, hablando de evolucionando de las comunicaciones. Y por último, voy a cerrar yo con Juan Melo, hablando sobre cómo crear comunidades o mantener comunidades. Entonces le doy ese breve resumen ya para cerrar el 2024. Sin más preámbulos, y por último les acabo de dejar el link del WhatsApp de la comunidad Escuela si alguna persona, algunos de los que están aquí no hacen parte del grupo principal, sabemos que tuvimos una pequeña apuración y quieran ingresar, es bienvenido. Stephanie, ahora sí, vamos con la fotico y muchas gracias a todos. Rubén, muchas gracias por los avisos parroquiales y gracias a todos quienes están prendiendo su cámara. Les invito igual que sigan prendiendo sus cámaras para que todos podamos salir en la foto y salgamos sin LinkedIn. Lorenzo, te agradezco por haber estado esta noche con nosotros en este webinar. Sé que estabas mal, pero igual lo hiciste por este grupo. Te sanaste creo que en poco tiempo, pero ya estás con nosotros. Muchas gracias por traer a mesa un tema bastante interesante. Y aquellos que no teníamos conocimiento de SAFE, ya nos vamos con algo de conocimiento. Igual te esperamos en nuestro aniversario y a todos aquellos que se animan a formar parte del aniversario. No sé si alguien más va a prender su camarita para poder tomar la foto. Todos los chicos te dicen gracias, excelente charla. Stephanie, para que la foto salga bien, que no salgan los chats, porque si no, Sí, ahí para que dejen de perfecto. escribir en el chat. Les invito ahora sí a que no manden, por favor, mensajitos para poder tomar la foto. Yo hago el conteo, tengo dos pantallitas, así Ok. que creo que nadie más prende la camarita, entonces a la voz de 3. 1, 2 y 3. Esperen un momento, por favor. Voy a guardar la foto. Ok. Sí, sí, a veces pasa que se pierden. Tú nos Una dices. más, por favor. 1, Ah, 2 y 3. eso. Muy bien. Me falta solo una última, por favor. Estoy teniendo